Lo que no se puede crecer en el siglo XXI es sin educación. Y ese es el principal drama argentino. Porque sin una educación de calidad en todos los niveles y en el siglo XXI, en el nivel universitario, es imposible un crecimiento económico sostenido y una equitativa distribución de ingresos porque no hay igualdad de oportunidades. Ahí está la clave. Continuamos en Decime la Verdad. Pasaron 57 minutos de las 12 del mediodía en todo el país y ya comenzamos a transitar la recta final de este programa de hoy. Y continuamos hablando de educación. Nos acompañan, los habíamos anticipado, los doctores Daniel Vega y Javier Orozco, elegidos respectivamente rector y vice de la Casa de Altos Estudios de aquí de nuestra ciudad. Estamos hablando de la UNS. Muy buenos días o buenas tardes. Les voy a preguntar qué es para ellos. Bienvenidos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días o buenas tardes. Todavía buenos días. Todavía buenos días. Hasta este momento continuamos con los buenos días hasta las 4 de la tarde, más o menos. Como mínimo. Escuchaban en el separador, lo escuchábamos ahí a Alieto Guadani, así se dice, Marcelo me va a corregir, economista él. ¿Coinciden? Sí, absolutamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y si querés, hasta puedo ofrecer un ejemplo personal en esa dirección. Yo estudié aquí en la UNS durante el fin del periodo de Alfonsín e inicios del periodo de Menem, épocas signadas por el caos socioeconómico. Y yo vengo de una familia muy humilde y fue gracias a las políticas de inclusión de esta universidad que pude terminar mis estudios. Muchos de mis compañeros se tuvieron que volver a sus casas porque en ese momento no existía una política masiva de inclusión. Y realmente una pena porque gente excelente de primer nivel se quedó sin poder acceder a los estudios universitarios. Y bueno, el hecho de que yo haya podido terminar mis estudios gracias a esa política inclusiva creo que es un claro ejemplo de movilidad social ascendente. ¿Sí? Mi papá no había terminado la primaria, mi mamá la primaria solamente, y soy el primer egresado de una familia humilde, ¿no? En toda mi familia nadie había accedido a estudios universitarios. Así que creo que sí, se aplica y es algo que deberíamos promover fuertemente. Sí, hace poco escuché, lamento no recordar quién dijo estas palabras, pero la frase era más o menos así: si querés hoy por hoy, y como están dadas las relaciones entre los países, entre las sociedades, la mejor forma de destruir una sociedad es destruirle su educación. Es la forma más simple y la más rápida. Y eso es uno de los problemas que debemos abordar como sociedad seriamente, con trabajo, con estudio, con un buen diagnóstico y trabajar sobre eso. Porque sin dudas es vital la educación, coincidimos completamente. Creo que si Argentina en algún momento fue líder en todo Sudamérica, fue en gran parte por la política educativa que tuvo durante muchísimos años. Sí. Lamentablemente durante algunos años, perdón que acote, lamentablemente durante algunos años, especialmente los de la dictadura, ¿no? Que signaron por un proceso de destrucción de la educación, habiendo perdido los mejores exponentes de nuestra cultura, de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, que han emigrado y generaron un bache que costó décadas recuperar, décadas. Y aún estamos trabajando en eso, aunque parezca mentira. Aún estamos trabajando en eso. ¿Emigraron o desaparecieron directamente? Por supuesto. Lo daba por descontado que eso ocurrió, claro. Pero muchos no, pero tuvieron que emigrar y no pudieron desarrollarse. Y algunas personas que, incluso de nuestra universidad, con una sensación tan dura del exilio que no han podido volver. Bueno, decíamos en la presentación, electos rector y vicerrector respectivamente de la Universidad Nacional del Sur, y quiero ir un poquito más atrás. ¿Dónde y cuándo arranca este camino que desembocó en este resultado finalmente que conocimos esta semana? Bueno, esto arrancó hace aproximadamente un mes atrás con las elecciones de representantes para la Asamblea Universitaria. En ese momento, por la lista de profesores, hubo tres listas: el oficialismo, lista blanca, línea FI, representada por Javier Orozco, y lista universidad. Después de esa elección,
es importante, creo, resaltar que el esquema de elección que tiene la Universidad Nacional del Sur, la elección de autoridades, es a través de una elección indirecta. ¿Sí? Es un esquema de elección que sí, tiene pros y contras, como cualquier sistema, pero que claramente promueve la generación de consensos. Y fue, sí, creo que el trabajo conjunto y el trabajo conjunto en pos de determinar ciertos ejes programáticos, ciertos acuerdos programáticos con Línea FI, que formamos esta coalición se puede decir, sí. Sí, que bueno, logró sumar no solo estas dos listas de profesores, sino a los claustros, varios claustros de estudiantes y de auxiliares de docencia. Es importante, me parece, que, si me permitís, para la audiencia que no está dentro del sistema universitario, entender que la elección indirecta, como decía Daniel, promueve y exige la construcción de mayorías. Y en la construcción de mayorías, el elector primario, es el que nombra electores, de alguna manera está otorgándole la potestad de construir esas mayorías, en base a un conjunto de ideales programáticos que tendrá cada lista en particular. Luego, ese es un trabajo muy intenso y muy generoso de todas las partes, porque necesita arribar a consensos, a acuerdos, a cuestiones que son propias de cada agrupación y banderas que quieren liderar este espacio. Eso requiere muchísima generosidad. A diferencia de otras veces en los que estos acuerdos se hacen sobre la marcha, más pensando en personalismos que en objetivos, en tiempos muy cercanos a la asamblea, nosotros lo hicimos mucho tiempo antes. Nosotros llegamos a acuerdos en esta coalición o en este nuevo espacio programático entre la lista universidad y Línea FI, y llegamos a algunos consensos que los ampliamos y enriquecimos con la participación de otras listas. Y esto se hizo público. Todas las discusiones llegaron hasta las bases mismas de las agrupaciones, en discusiones profundas que llevaron a que sus representantes tengan toda la legitimidad de llegar a una mesa de acuerdo, que el sábado 1 de diciembre firmaron un acuerdo público y difundido por los medios, con suficiente antelación como para que quien se sentara en la asamblea, o participase como espectador de esta asamblea, supiese qué es lo que iba a ocurrir. Acá no hubo ninguna sorpresa, no hubo ningún acuerdo de cúpulas, ni ningún acuerdo de personalismos. Esto fue un acuerdo programático. Creo que es, y lo hablábamos antes en off, sí, en la tranquilidad después de haber pasado este momento tenso. Creo que el tiempo lo va a reconocer, y no porque estemos nosotros, porque claramente lo único que estamos es poniendo la cara en frente a esta situación. Creo que lo va a reconocer como un hecho histórico dentro de la construcción de una política inclusiva, participativa y realmente con conceptos de reformistas en el sentido del cogobierno. Esto que ocurrió, me parece, esta construcción de esta mayoría es un hecho histórico en el desarrollo político de la universidad. ¿En qué momento? Sí. Disculpame, me gustaría agregar algo al respecto. Yo creo que en la sociedad en su conjunto en este momento existe una fuerte demanda, sobre todo hacia la clase política, de que se generen consensos y se trabaje sobre políticas de largo plazo. Y me parece que humildemente esta construcción que estamos proponiendo ahora de alguna manera nos remite a cómo funcionaban históricamente los partidos políticos basados en grandes consensos y en base a el diálogo y a formar o proponer plataformas de gobierno. Nosotros, a través de nuestro acuerdo, creo que logramos consensuar ejes importantes, focalizándonos sobre los consensos más que sobre los disensos. Y en esa dirección yo creo que esta construcción puede ser un ejemplo, además, un ejemplo de otra forma de hacer gestión universitaria. ¿Cuándo comienzan a pensar ya con más seriedad o como firmemente que la definición podía llegar a ser la que finalmente se dio? Bueno, nosotros teníamos
teníamos algunas certezas antes. Claro, porque uno siempre va por la máxima, pero digo, también está la otra posibilidad, y máxima teniendo en cuenta que se enfrentaban a un oficialismo que venía de muchísimos años. Bueno, claro, justamente. El hecho de tener que enfrentar esta situación y también en forma conjunta lograr una comunidad de opiniones que permitan firmar este acuerdo, fue laborioso. Claramente es un escenario que en principio pareciera no muy favorable, especialmente si se siguen haciendo las cosas que se venían haciendo de la misma manera. Había que proponer una cosa diferente, un gesto político diferente dentro de la universidad. Y eso es lo que se hizo. Que yo recuerde, hace 40 años que transito en la universidad, no encuentro una cuestión similar, salvo en aquella primera asamblea universitaria que restituyó el orden institucional allá por los mediados de los 80, donde estudiantes se reúnen en una única representación que se llamaba la FUS, la Federación Universitaria del Sur, sí. Los auxiliares como en intercentros, y había mucho revuelo político para mejorar la representación de los distintos. Teníamos el estatuto antiguo, los profesores por sí podían decidir el rector. Hoy ya no es así. Es decir, y eso se produjo por acuerdos internos fuertes, ¿viste? Y no fáciles de hacer. Y había que hacer lo mismo. Entonces, por eso hablé desde el principio de generosidad de todos, ¿no? Si no hubiera habido eso, no se lograba. Y nadie esperaba que eso fuera posible en el escenario de la política universitaria, porque no estaban acostumbrados a hacer eso. Y cuando tuvieron que explicarlo, encontraron palabras que no son las adecuadas para esta situación. Esto no tiene, digamos, los dos estamos orgullosos, se nota, ¿seguro? Y honrados de haber participado en esto, con lo cual está muy lejos de acuerdos raros y cosas raras e intereses particulares. Parece mentira, pero es así. No están discutidos los puestos internos todavía entre las listas. Esto es así. Es decir, había objetivos primarios. Hoy tenemos en el acuerdo programático contenidos, porque hacer un acuerdo programático vacío es fácil. Nos sentamos y firmamos un papel que diga pocas cosas y casi nada. Pero el acuerdo contiene cosas, creo yo, trascendentes. Por ejemplo, de cara a la sociedad. Lo vamos a hacer rápidamente porque estamos absolutamente convencidos. Vamos a tener un consejo social en la universidad donde intervengan todos los actores de la sociedad, desde el gobierno a organizaciones primarias con participación social. Un espectro amplio, públicas y privadas, amplio. Que discutamos políticas comunes, objetivos comunes con la comunidad. Y esto, que durante muchos años se vio como una cesión o una resignación de la autonomía universitaria, está muy lejos de eso. Esto refuerza la autonomía, porque pone el pensamiento crítico de la sociedad dentro de la universidad. Y eso está escrito ahí, con fuerza de acuerdo. La construcción de una residencia estudiantil, que bueno, lo dejo a Daniel, porque si... No, sin dudas, como tiene que actuar una sociedad normal, ¿no? Claro. Sí, es lo que, y creo que es lo que nos está demandando toda la sociedad, que empecemos a gestionar de otra manera totalmente diferente, teniendo en cuenta sobre todo la opinión de las minorías, el cogobierno, ¿sí? Hacer honor a la reforma, a todos los conceptos de la reforma universitaria de hace ya 100 años. Sí. Así que creo que tenemos que volver sobre esos valores y bueno, tratar de promover políticas tendientes a los fuertes consensos y políticas de largo plazo. Y bueno, y en el esfuerzo de, sí, a lo que nos comprometemos es tratar de promover todas políticas tendientes hacia una mayor excelencia. Que en palabras de Guadani de nuevo, yo creo que es donde tenemos que focalizarnos. Tratar de que la Universidad Nacional del Sur sea reconocida, ya lo es, pero seguir trabajando en esa dirección de que todo el país sepa que la Universidad Nacional del Sur es una de las mejores o la mejor universidad de todo el país. Entonces, trataremos de hacer los mejores esfuerzos en esa dirección. Y en ese sentido, uno puede decir que es el mejor y depende de los indicadores, ¿no? Y para nosotros los indicadores son múltiples. Está todo el espectro de la actividad universitaria, tiene indicadores que te hacen una buena universidad. No solamente su capacidad científica, sino lo que decía Daniel al principio,
¿Cuál es tu posibilidad? ¿Cómo incidís en la sociedad como promotor social? ¿Qué oportunidades generás? ¿Qué valor generás para que tus graduados tengan una inserción laboral y también una capacidad creativa que nos haga importantes y los haga líderes en la sociedad? Digamos, hay muchas cuestiones que me parece que no están suficientemente bien tratadas y bueno, trabajaremos sobre eso. Daniel, Javier, 39-33 fue el resultado final de la elección. Por allí vamos a comentarle a la audiencia que no está inmersa, que no forma parte de la comunidad universitaria, ¿de dónde salieron esos votos? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros, tal como hicimos referencia a un acuerdo programático, nosotros antes de que se reuniera la asamblea ya teníamos confirmado, no solo a través de las fotos, sino a través de la firma de los asambleístas, 37 de ellos. 37 de ellos avalaban la postulación de nuestra fórmula. Eso ya es la mayoría, ¿no? Eso ya era mayoría, la mitad más uno de los votos. Pero son asambleístas. Asambleístas. Sí, Asambleístas porque, de nuevo, la elección es indirecta. Bien. Sobre horas antes de la reunión de la asamblea nos habían confirmado el voto otra agrupación, con lo cual nosotros teníamos la certeza de que debíamos tener 38 votos. Fue una gran sorpresa para nosotros encontrarnos con una primera votación que resultó un empate, 36-36. Exacto. Y bueno, no sabemos qué es lo que sucedió. Sí, uno siempre sabe que los oficialismos siempre tienen más herramientas que las oposiciones para ejercer ciertas presiones, pero la realidad es que en la segunda votación, y yo creo que después de creo que hubo una discusión, una fuerte discusión interna de esos 37 asambleístas, porque claramente algo había sucedido en esa primera votación. Y yo creo que quienes habían tomado esa posición contraria a lo acordado reconsideraron su posición. ¿Pero quiénes son los asambleístas? ¿Quiénes son los asambleístas? ¿De qué agrupaciones decís? Exacto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, en la universidad la asamblea está constituida por un claustro de 24 profesores. Ayúdame, Javier. Ahora no recuerdo los números exactos, pero más o menos... pero ¿quiénes la componen básicamente? Bueno, son profesores, auxiliares de docencia, estudiantes, que es una de las... en conjunto, una de las bancadas mayoritarias, junto con la de profesores, auxiliares, que tienen una representación que no es pequeña, pero no tiene el volumen de las demás, y 2 no docentes. Esa es la composición. Y quienes componen son los que han sido elegidos en aquella primera elección. Bien. En aquella primera elección se eligen esos representantes. Y había 14 listas entre todas las agrupaciones. Nosotros reunimos en este acuerdo a 8. Y eso conformaba en principio, digamos, el corazón de este acuerdo, con 37 electores a favor. Pero bueno, no importa, definitiva. Como decía Daniel, después de una discusión, otra vez hubo un alineamiento y aparecieron 2 votos más, que esos 2 votos más, los votos son secretos, digamos, no sabemos de dónde provinieron. Pueden provenir de diferentes lugares. Nosotros, de todos modos, sin necesidad de hacer muchas cuentas, si no son del oficialismo, y esperamos que haya sido así, y confiamos que haya sido así porque nos interesa que sean parte de nuestra... Igual serían, obviamente, si no nos hubieran votado, pero que hubieran adherido también con su voto a esta construcción las listas de los no docentes. Si esto hubiera sido así, que no lo puedo asegurar, pero salvo de palabra con alguna cuestión, pero son cuestiones de relaciones propias simplemente, pero si esto fuera así, sería un gran avance porque tendríamos realmente todos los actores del gobierno universitario representados en esta elección, lo cual es es esencial, es muy bueno. Decías justamente que, disculpa, Yami, que el voto es secreto. Totalmente. O sea, las elecciones las hacen con voto secreto. Al respecto, ¿Esta es la última elección con voto secreto? Yo voy a proponer, yo creo que este esquema favorece a los oficialismos. Y siendo nosotros ahora el próximo oficialismo, creo que tenemos la responsabilidad de tratar de
modificar esto y que el voto sea a mano alzada, como se hace en el Congreso de la Nación, donde cada uno de los asambleístas se hace cargo de su voto. Exactamente. ¿Sí? Si toma la responsabilidad de participar de la asamblea, que yo creo que tiene que tomar la responsabilidad también de, al momento de hacer público votar, su voto. hacer público su voto. Sí, sin duda, sin duda. Porque esto crea un escenario completamente distinto. Lo que se vivió en horas posteriores a la asamblea, de acusaciones y de situaciones que no existieron. Allí es donde surgen estos 6 votos de diferencia, donde surge la acusación de los sobres marcados y demás. Preferiría, a ver, esto no, preferiría no hablar porque esto fue, si quieren lo hablamos, pero preferiría no en el sentido de que creo que fue un mal momento para la institución. Atribuir estos números a estas malas artes sí. de la democracia. Pero también hay que entender que había mucho fervor, así hay gente que hace 20 años que viene ocupando cargos en forma rotativa dentro de la gestión universitaria y bueno, a nadie le gusta perder y menos después de 20 años. Y esto creo que motivó que en el acaloramiento inicial se buscasen, digamos, la forma más fácil de decirlo es embarrar la cancha. Lamentablemente fue recogido en los primeros momentos y la institución se vio envuelta en comentarios que no merece y que va a costar un tiempo recuperar. Sí. Porque la sociedad... Sí. No, yo quiero volver el foco, sí, porque quizás el foco se terminó poniendo en la segunda votación. Yo quiero poner el foco en la primera votación. Nosotros teníamos el compromiso de 38 asambleístas. Entonces... Sí, el voto fue secreto, sí. Firmado con la foto, con todo. O sea, la votación que nos resultó sorprendente a todos fue la primera, no la segunda. Exacto. La segunda es la que honró el compromiso de todos los actores. Sí. Y amplió. Y bueno, y además debo decir que en la mesa, contando los votos y analizando todo el escrutinio, había más de 10 personas. Con lo cual... sí, yo no participé, pero no tengo absolutamente ninguna duda de que el comicio se realizó con total y absoluta transparencia. Sí, sí. Bueno, hablamos de compromiso. Qué bien. Pequeño compromiso, ¿no? Grande, sí. Es muy grande, sí. Pero afortunadamente tenemos tanto la lista universidad como línea FI y esta unión para el trabajo conjunta que se llama Acción Universitaria, entre las dos listas, gente idónea, con mucha experiencia universitaria, que como decíamos con Daniel en la gestión, no nos vamos a pedir el carnet para saber de dónde venimos, para poner gente idónea a ocupar cargos que deban tener la responsabilidad de organizar la gestión universitaria, con lo cual yo creo que partimos de una buena base. Hay buena gente, están preparados para el desafío. Buena gente, mucho entusiasmo, mucha alegría por haber conseguido esto, con lo cual estamos en condiciones óptimas para arrancar. Bueno, ¿qué más decirles? Agradecerles a ustedes por la invitación y esperemos que nos sigan invitando si les podemos. Sí. ¿Cómo no? ¿Sí? Por supuesto, mientras sigan atendiendo el teléfono después de asumir, está todo bien. Por supuesto, sí. Además nosotros, creo que la universidad necesita, además de tener sus medios propios, necesita de todos los medios con la diversidad de alcance para difundir su trabajo, porque el trabajo para adentro es muy poco, no nos sirve como trabajo final. La universidad es un instrumento de la sociedad para crecer, para mejorar, para enriquecerse, con lo cual, si no tenemos comunicación y mientras más difusores tengan de nuestra actividad, muchísimo mejor. Así que justamente lo que decían al principio, ¿no? Que se involucren mayor cantidad de actores en la universidad. Exactamente, sí. Exactamente. Tenemos una responsabilidad social enorme en esa dirección. Enorme. Porque, como sabemos, tenemos educación pública y gratuita y que se hace con el esfuerzo de toda la ciudadanía. Entonces, tenemos un enorme compromiso por tratar de involucrar a toda la sociedad en este. A eso iba. En ese sentido, y lo comentábamos al principio del programa, es la Universidad Nacional del Sur, tiene el segundo de los presupuestos más importantes públicos, ¿no? Sí.
Y público no significa que no sea de nadie, sino al contrario, que es de todos. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes con ese presupuesto? Bueno, es importante destacar que de ese presupuesto, de los aproximadamente 2.300 millones, más del 90% corresponde a los salarios. Hay otra componente de ese presupuesto que tiene que ver con otros organismos estatales que también contribuyen al presupuesto universitario, pero la realidad es que el presupuesto actual de funcionamiento es ese 10% remanente y que es el que permite hacer algún tipo de política de gestión universitaria. Javier seguramente les va a contar en realidad detalles. O sea, lo va a administrar él, está diciendo. No, lo va a administrar. La administración de la universidad en realidad está regida, el máximo órgano de gobierno de la universidad es la Asamblea Universitaria. Claro. El Consejo Universitario es la administración de la universidad. Nosotros representaremos a estos organismos y presidiremos estos organismos, Daniel como rector, y cuando deba ocupar ese lugar por ausencia del rector, lo ocuparé yo, pero en realidad la estructura de la universidad no pone en el rector y en el vicerrector a los máximos, como máximos órganos de gobierno. Está muy lejos de eso. Esto son cuerpos colegiados los que gobiernan la universidad. Con lo cual, y volviendo al tema presupuestario, ese 10% que dice Daniel, en honor a la verdad, siempre es escaso, porque el presupuesto de una universidad siempre es escaso, por más que sea grande o más grande o más grande. Pero ese 10% está integrado también con otros fondos que provienen de organismos públicos y privados, como por ejemplo CONICET, SIC, Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que tanto a través de sueldos como de contratación de becarios, amplían el presupuesto que se utiliza para la misión de la universidad. Es decir, no son solamente esos. Ahora, claramente estamos en un periodo de crisis y todas estas instituciones, incluso las privadas, tienen problemas financieros, económicos, como tenemos todos, pero entiendo que la sociedad debe entender que no solamente son esos 230 millones, hay más. Y hay que gestionar esos más, y hay que ir a buscar esos más en las ventanillas. Y fundamentalmente tenemos que bregar porque esa brecha, que es solo del 10%, se amplíe. El mayor presupuesto universitario tiene que implicar también una mayor diferencia a cargo de la gestión universitaria propia, porque eso es la garantía de la autonomía universitaria. Ese 10% no es suficiente para garantizar la autonomía universitaria, porque tiene que ser un 10% que sea administrado, gestionado y con objetivos propios de la universidad. Entonces iremos a buscar en los lugares que nos correspondan y gestionar para que el presupuesto universitario aumente, no solo para que mejoren los salarios de los docentes, sino para que esa brecha crezca y tengamos mayor capacidad de decisión y de inversión de nuestros fondos propios, con objetivos propios, sin condicionamientos externos. Los demás saldremos a concursarlo porque somos buenos y los ganaremos en la ventanilla que haya que ganarlo. Bien. En términos, ya hablamos de objetivos, en términos educativos, en términos pedagógicos, ¿cuáles son los principales objetivos? Uno de los objetivos que déjelo que descanse un poquito. No es un desafío menor. Descansa Javier. Sí. Descansa Javier. Es tratar de reducir el tiempo de permanencia del alumnado en las carreras. ¿Sí? Actualmente... Los padres van a estar más que agradecidos. Más que agradecidos, toda la sociedad. Exacto. Porque, sí, de nuevo volviendo al hecho de que es una institución pública financiada por toda la ciudadanía. Sí, no significa que el pibe se pueda quedar 15 años ahí tranquilamente. Exactamente. Y hoy en día tenemos que reconocer de que sí, los tiempos de permanencia son excesivamente largos. ¿En promedio? En promedio hay carreras que exceden el 50% el plazo preestablecido por los planes de estudio. Con lo cual tenemos que trabajar fuertemente en esa dirección para que los planes de estudio sean acordes a la duración de las carreras. Y por otro lado, creo que tenemos que tratar de modernizar nuestros planes de estudio. Toda la sociedad en su conjunto durante los últimos, desde la creación de la universidad, la sociedad se ha globalizado, se ha complejizado de una manera enorme. Los desafíos científico-tecnológicos, socioeconómicos son enormes también. Y como toda institución educativa, tiene una dinámica en general lenta comparada con los tiempos que corren. ¿Sí? Sí, las cabezas no son la misma incluso de los alumnos. Exactamente, de los alumnos. Y nosotros
¿sí? Las universidades, como tienen esa dinámica lenta, en general, tanto los programas de estudio como los métodos de enseñanza pasan rápidamente a estar desactualizados respecto de cómo piensan nuestros chicos actualmente. Entonces ahí creo que tenemos un enorme desafío por delante, que es tratar de identificar y adelantarnos a los tiempos que corren. Claramente eso no va a ser de un día para el otro. No, eso va a demandar muchísimo tiempo, pero creo que algo sobre lo que vamos a tener que trabajar fuertemente como primer paso es en los diagnósticos. Es muy difícil sin tener un diagnóstico adecuado establecer políticas de largo plazo. Y desde nuestra visión creo que esos diagnósticos no tienen que contar solamente con la visión de nuestra universidad, sino tratar de además involucrar actores externos, ¿sí? Hacer evaluaciones externas que nos permitan identificar claramente las problemáticas para tener un análisis integral de la situación y tratar de hacer esta especie de política de Estado en el largo plazo para reducir los tiempos de permanencia y lograr una educación de mayor calidad. También lo hablamos durante todo el tiempo, de trabajo en la necesidad de flexibilizar los planes de estudio, porque claramente no hay, es casi imposible hoy saber cómo y de qué van a trabajar nuestros graduados. Hoy nuestros graduados van a trabajar en trabajos que hoy no existen. Exacto. Como quien, no recuerdo quién lo dijo, discúlpenme, pero el futuro no es lo que solía ser. Claro. Entonces, tenemos que tener nuestra gente preparada para construirse a sí misma, y la universidad tiene que darles la flexibilidad para que tengan orientaciones que hoy ni siquiera nos imaginamos. Eso es un enorme desafío, pero la estructura departamental de nuestra universidad y la calidad de sus docentes, casi les diría, y permítanme que lo diga así, nos garantiza que esto va a ser un logro, porque es amplia, tenemos el mayor abanico de ciencias sociales, de ciencias físicas, ingeniería, química, salud. Tenemos abarcado grandes áreas del quehacer social y profesional, con lo cual, digo, esto vamos a poder hacerlo. Esto es un desafío. La educación, el estudiante, el desarrollo del estudiante y del profesional, porque tenemos que también hacer un seguimiento adecuado de qué pasa con nuestros graduados y hacerlos intervenir en la política universitaria. Gradualmente, monitoreado, de una forma creciente, pero también hacerlos participar de la opinión y de la gestión universitaria. Porque si no, como decíamos con Daniel, ya no tenemos que tener egresados, tenemos que tener graduados. Un estudiante universitario cuando se recibe no egresa de la universidad, no cierra una puerta. En todas las universidades que son grandes ejemplos en el mundo, uno es estudiante y graduado de una universidad y tiene el escudo y el pin y en el corazón de esa universidad. Y cuando es graduado y tiene su trabajo, siempre tiene la imagen de su universidad y cómo puede seguir colaborando con ella. Con lo cual, eso también es importante para nosotros. Reforzar eso, claramente. Bueno, Daniel Vega, Javier Orozco, en principio muchísimas gracias por este tiempo un sábado por la mañana, después de una semana que ha sido atípica y por demás agitada. Agradecemos mucho y le garantizamos una sola cosa, como ustedes hablan de compromisos y garantías que están dando, no va a ser la última vez que se los convoque. Muchísimas gracias. Agradecidos Queda nosotros el compromiso entonces de que el teléfono va a seguir abierto. Sí, agradecidos nosotros entonces que nos dejen un espacio cuando quieran y en el momento que quieran, por supuesto, para hablar de educación pública, que creo que es y importante. además, creo que lo saben, Vorterix es una radio que apuesta fuertemente por lo cultural, así que esperamos seguir manteniendo esos lazos, como siempre, con la universidad. Bueno, están creados. Bueno, que sea con absoluto éxito esta nueva etapa que se inicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.